El siguiente audio, hermanos, o ese podcast que estamos escuchando en este momento, tiene por objetivo hablar acerca de los objetivos de ese canal, hacia dónde se dirige en ese año 2024 y contestar algunas dudas precisamente que han estado compartiendo. Ese prácticamente es el primer video o el primer podcast que se sube para este año 2024. Primero, pues quiero agradecerles a todos, hermanos, que sigan visitando el canal. Uno de los objetivos del canal siempre va a ser que su fe crezca. Nuestro objetivo no es destrozar la fe de nadie, sino todo lo contrario, acrecentar la fe en nuestro Dios Yahvé o Jehová, en la consagración a través del Señor Jesucristo y el aceptar a Jesucristo como nuestra única cabeza, como nuestro único líder, nuestro único Salvador, y también entender que las religiones no tienen la facultad de salvarnos. Las iglesias solamente es un conjunto de personas que se reúnen para adorar a Dios, que tratan de entender las escrituras, pero pues en general pues todos tenemos errores, o sea, a mayor o menor grado todas las iglesias tienen algún error teológico. Entonces, por esa razón debemos depender del Señor Jesucristo. Si Jehová y Jesús quisieran que nosotros supiéramos la verdad completa o absoluta, ya nos lo hubiera revelado, pero ninguna iglesia la tiene y precisamente pues el hecho de que todas las religiones tengan que hacer cambios en algún momento pues nos da indicios de que nadie la tiene completamente. Pero es bueno, hermanos, porque eso nos permite depender de quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si queremos saber la verdad, la llave es Jesucristo. Si usted no acepta a Jesús como su única cabeza, pues ese es el problema. De hecho, este canal bueno siempre ha tenido por objetivo el que podamos aceptar a Jesús como nuestra única cabeza. Uno de los principales errores y males que hay en muchas religiones y que puede ser un indicio de una Babilonia, pues puede ser que haya una confusión respecto al papel que juega Jesucristo dentro de nuestra salvación. En ocasiones hay iglesias que llegan a pensar que el pastor, el líder religioso de esa organización o sistema religioso, pues es el que les puede dar la salvación porque él es el único que puede interpretar las escrituras. Muchos hermanos se sienten incapaces de estudiar la Biblia y de entenderla. Pero pues quiero decirles que tanto yo como nosotros, como esos supuestos líderes religiosos de otras religiones, pues no sabemos más que ustedes. O sea, realmente, de hecho, el Señor Jesús, guiando a Pablo, dice que el Evangelio fue revelado a los que no eran sabios, ¿no? A la basura del mundo, a los necios del mundo. Entonces, no es para los sabios la palabra de Dios, no es para ciertas personas, sino que el Evangelio, aunque la Biblia no es sencilla de entender, porque seamos honestos, no es sencilla de entender, los que realmente son humildes de corazón podrán entender lo que Dios y Jesús quieran que usted entienda, lo necesario para que usted pueda cumplir con su consagración. Entonces, pues el objetivo de ese canal siempre ha sido pues guiar a las personas hacia la fuente correcta de fe, que es el Señor Jesucristo, al consumador de nuestra fe. Entonces, si usted ha alcanzado ese objetivo, pues qué bueno, hermano, porque usted ya es un cristiano realmente, si acepta a Jesús. Usted debe de ser cristiano con o sin su religión. De hecho, yo también así lo soy. Si en algún momento yo entendiera o viera que algo está mal o que estamos enseñando algo mal, yo con todo gusto me voy de esa religión y me voy a donde yo crea que es lo más correcto, ¿no? Porque a final de cuentas yo no estoy siguiendo una religión o un pastor, ¿no? Simplemente estoy tratando de seguir a Jesús. Entonces, antes de ser yo estudiante de la Biblia como religión, como parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, yo soy cristiano. Y ese ha sido algo muy lamentable en otras religiones, hermanos, que cuando llega a fallar el pastor, su religión, o cometen errores graves, los hermanos pierden la fe. Posiblemente uno de los problemas es que no fue cimentada la fe de forma correcta, en el sentido de que confiaron más en una institución o en una religión y no en el verdadero consumador de nuestra fe. Entonces es importante que aprendamos a depender de Jesucristo, porque Él es el consumador de nuestra fe. A veces repito ciertas frases, pero es importante para mí hacerlo porque de esa forma se reafirma el punto, ¿no? Nuestro objetivo es reafirmar la fe de los hermanos. Ese es uno de los objetivos, confiar en Jesucristo, llevar a las personas a los pies de Jesucristo y no de una organización religiosa. Entre otras cosas, bueno, que ese canal ha buscado, pues también es el estudio de las escrituras. En el caso de los estudiantes de la Biblia, creemos
creemos pues bastante, creemos de una forma pues firme que estudiar las escrituras no es igual a leer un folleto, un libro, porque esos libros o folletos pues en nada van a diferir realmente entre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y bueno, los escritos patrísticos, bueno, o sea, en realidad solo son palabras de hombres. Realmente la Biblia se tiene que estudiar por sí misma, sin necesidad de apoyos teológicos. Son importantes los apoyos teológicos porque nos permiten ver cosas que otros hermanos ya estudiaron. Aunque no estemos de acuerdo en todo, pero nos permiten entender cosas que tal vez estamos pasando por alto. En el caso de nosotros, pues tenemos un método de estudio de las escrituras. Ya se subió un video en este año pasado, sobre cómo estudiar las escrituras. Búsquenlo en la videoteca de ese canal para que puedan ver cómo se estudian las escrituras. La Biblia se puede explicar a sí misma y es el primer punto, que yo pueda estudiar la Biblia. Pero estudiar la Biblia, hermanos, no es lo mismo que simplemente sentarme y leer. O sea, leer no es estudiar. Estudiar la Biblia, hermanos, involucra más, involucra tal vez días de estudio, meses de estudio bíblico. A ver, por ejemplo, si yo quiero saber del alma, pues busco todos los textos relacionados sobre el alma, tengo un cuaderno y empiezo a apuntar mis preguntas: ¿qué es el alma? El alma es inmortal, el alma esto, el alma el otro, y la Biblia tiene que contestar mis dudas. Yo solamente voy a ir poniendo mis notas, textos bíblicos que me están dando respuesta, y al final voy a tener algo más claro sobre lo que debo de creer. No sobre lo que quiero creer, sino lo que debo de creer. Ahora sí, si yo ya estudié mi tema, estoy apto para escuchar, pues, o leer lo que otras personas han investigado al respecto. ¿Por qué? Porque ya tengo base bíblica, que es lo importante. Entonces, habrán cosas en las que esté de acuerdo con la persona y otras definitivamente no. Pero yo ya tengo un sustento, ¿no? Yo ya no soy tan fácil de ser engañado, aunque también debemos de ser humildes, hermanos. A veces, bueno, falta más contexto, no lo podemos saber todo de golpe, y con el tiempo, con los años, inclusive ha sido algo que a mí me ha pasado, pues uno a veces tiene que aceptar que no lo sabe todo y que en algún momento pues vamos a tener que modificar nuestros puntos de vista, pues porque no habíamos entendido correctamente ciertos puntos. Eso es algo que me ha pasado constantemente, pues en este último año precisamente hay cosas en las que he tenido que cambiar un poco de ver las cosas debido a muchas situaciones, ¿no? Pero tuve que hacer cambios porque pues no era tal vez lo que yo hubiera esperado, ¿no? Pero los años de estudio precisamente me han ayudado a entender puntos que a veces se me hacían muy difíciles, pero ahora los entiendo un poco mejor debido a la constancia del estudio bíblico y a estar siempre abierto a entender más, ¿no? A que no puedo tener una razón completa o absoluta, o que alguien la tiene completamente. Entonces, pues ha sido unos años, yo puedo darles el testimonio que pues van 3 años de estudio bíblico, en el cual, bueno, también al subir videos, pues tengo que estudiar la Biblia, tengo que estudiar muchas cosas, replantearme mi fe, y han sido años de estudios que realmente han aportado muchísimo a mi fe y han fortalecido mi fe. Y bueno, espero que también esos estudios presentados en este canal pues les hayan servido de igual manera para acrecentar su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el estudio de la Biblia es lo más importante, hermanos. Para un estudiante de la Biblia, a alguna persona que es parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, es indispensable pues la lectura y el estudio de la Biblia. Como les comento, a veces pasarán días, horas, meses, años para poder comprender un punto bíblico. Sin embargo, no desistan. Si esto fuera tan fácil como que cualquiera que abre una Biblia la va a entender, pues entonces cualquiera podría hacer las cosas, pero no. La Biblia nos dice que ser cristiano involucra muchas cosas, entre ellas sacrificio. Y si queremos entender la Biblia, diría Proverbios: si buscares como al oro y la plata, la palabra de Dios, entonces entenderás el temor de Dios, ¿no? Entonces, si queremos entender, tenemos que ser humildes, confiar en Jesucristo, aceptar a Jesús porque Él es la verdad y la vida, el camino, pero en sí es la verdad. Él es la llave para entender la Biblia. Si yo no tengo fe en Jesús y no acepto a Jesús como mi Salvador completamente, como mi única cabeza, no me va a ser revelado posiblemente algunos datos. O sea, no lo voy a poder entender todo. La llave es Jesús. Entonces hay que aceptar a Jesús porque Él es todo. Si con Jesús tenemos todo y sin Jesús no tenemos nada, ni siquiera la vida. Entonces, pues ahí hay unos puntos importantes a tratar. Otra de las cosas que quisiera comentarles sobre ese canal, hermanos, pues ha sido también, pues, promover el estudio, como les comento, el estudio, también el amor, hermanos, el amor.
Debemos de amarnos los unos a los otros. La verdadera prueba de ser discípulos o de un discipulado correcto es el amor. Dijo Jesús, en esto sabrán que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Un nuevo mandamiento los doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, el amor, hermanos, el amor, porque a veces creemos que el conocimiento es el que nos va a dar la salvación. Y sí un poco tiene que ver el conocimiento, porque pues el conocimiento nos permite saber en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué cambios debemos de seguir haciendo, cuáles ya no es necesario. O sea, nos permite entender muchas cosas, no es como un mapa, pero en realidad diría la misma Biblia en la versión del Nuevo Mundo, por lo menos la antigua decía, dice, el amor, no es cierto, el conocimiento hincha, pero el amor edifica. Y es verdad, el conocimiento no es el verdadero distintivo de un cristiano. Yo les invito a buscar un texto bíblico que diga eso y no dice que ese sea un distintivo de cristianismo. Lo que sí dice es que Dios quiere que podamos llegar a un conocimiento de la verdad, pero esa es la voluntad de Dios, pero no una prueba de discipulado. La única prueba es el amor. De hecho, Pablo dice por inspiración divina que el amor es el vínculo de unión. Entonces, si nosotros queremos realmente ser una familia en Cristo, pues tenemos que amar, pero no solo amar a los que son de nuestra religión, sino amar a todos los cristianos, o sea, todas las personas que confiesan a Jesús. ¿Por qué? Porque yo no sé si son verdaderos cristianos o no. De hecho, usted no sabe si lo soy yo o si lo son mis hermanos, ni sé si lo es usted. Yo esperaría que lo sea, ¿no? Y el punto de nuestras reuniones o de nuestras prédicas debe de ser ayudarnos los unos a los otros a alcanzar, pues, un momento de dignidad con Cristo, ¿no? O sea, realmente hacer cambios correctos, transformar nuestros caracteres para ser más similares al del Señor Jesucristo. Pero yo no puedo saber si alguien es un verdadero cristiano no a simple vista, ni porque se vista bien, ni porque discurse hermoso, ¿no? Realmente eso lo sabe solo Jesús, pero lo importante es que nos amemos, hermanos. Cuando Jesús dijo que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que ese era el nuevo mandamiento, es amar a las personas de forma incondicional. Jesús amó a todos los seres humanos, inclusive a los que lo perseguían, a las personas que nacerían después, inclusive renegarían de él. Entonces, pues amar, hermanos, es más grande de lo que a veces muchas religiones nos enseñan, porque solo nos enseñan a amar a los que son de nuestra religión. Y pues qué mérito tiene, diría Jesucristo, ¿no? Si amas solo a los que te aman, pues qué mérito tiene. Ama a tus enemigos, ama al que te persigue, ama a todas las personas. Ese es el distintivo de los cristianos verdaderos, el amor. Ah, mi hermano, ámese usted también, porque el mandamiento dice también, cuando le quisieron poner una trampa a Jesús, le dicen, bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y les dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Debemos de amar primeramente a Dios, hermanos, porque pues bueno, es importante amar a Dios, pero amar al prójimo como uno mismo. Entonces, ámese, hermano, procúrese, cuídese, cuide su salud, cuide su alimentación, haga ejercicio si usted lo ve prudente, tómese sus medicinas en tiempo, vaya al doctor si lo necesita, ámese, hermano, dése un tiempo para usted mismo, vaya solo al zoológico, de hecho yo lo hice este fin de semana, tómese un tiempo para usted, para recapacitar, para pensar las cosas, ámese, porque el amor a sí mismo no es egoísmo, el amor a sí mismo es una orden bíblica. ¿Cómo puede amar, hermano, a una persona si usted no se ama primero? De hecho, pues es muy importante el amor en ese sentido, porque tiene que amarse con la misma intensidad con la que usted se ama, tiene que amar al prójimo, pero si usted no se ama, ¿cómo pretende amar al prójimo? Debe de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también dice Pablo, ¿no? Dice, ¿cómo? Dice, no, perdón, es Juan, cuando dice Juan en su carta, dice, pues ¿cómo pueden decir que aman a Dios si viendo a su prójimo no lo aman? ¿Cómo pueden amar a Dios que no lo ven? Entonces, todo va junto con pegado. O sea, si realmente queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que amar. Y ese ha sido también uno de los objetivos de ese canal. Creo que esos pues podrían dar a conocer un poco los objetivos de ese canal, lo que ha sido el objetivo de ese canal, sigue siendo y seguirá siendo los objetivos de ese canal y de los podcasts aquí subidos. Ahora, ¿hacia dónde vamos para ese año, no? Ese año en ese canal, bueno, uno de los objetivos es responder a una de las preguntas más frecuentes que tienen los hermanos. ¿Qué creen los estudiantes de la Biblia? Los estudiantes de la Biblia somos un grupo cristiano que nace hace más de 100 años, por ahí de 1879 en adelante.
De hecho, mucho antes, con grupos pequeños de estudio, el primer grupo de estudio que genera el pastor Russell o Charles S. Russell, por ahí de esos años, en la década de los 70, pues él ya tenía pues un grupo de estudio en el que, bueno, se sentaban hermanos precisamente a estudiar la Biblia, hacían a un lado las tradiciones religiosas y permitían a las escrituras hablar. Él pues recibe influencia de segundo adventistas como Nelson Barbour, George Storrs, entre otros, ¿no? Que eran segundo adventistas, pero eran grandes estudiosos de la Biblia. Bueno, los estudiantes de la Biblia mantenemos la ideología original del movimiento. Y pues lo que nosotros tratamos de hacer y vamos a ese objetivo es continuar con la explicación de nuestros hallazgos bíblicos durante más de 100 años. Lo que hemos podido entender que es correcto se va a compartir en ese canal. Hay doctrinas básicas, doctrinas secundarias. Vamos a hablar en ese canal en este año precisamente ya de doctrinas básicas. Vamos a empezar con un mini folleto que se ha escrito este año que se llama pues Verdades Bíblicas, que habla acerca de quién es Dios, quién es Jesucristo. Tiene un formato muy sencillo, solamente me parece que son 16 páginas, tal vez 12. El punto es que en esas páginas lo que vamos a analizar, hermanos, es lo que dice la Biblia. No es un folleto de estilo preguntas y respuestas o con párrafos, no. Solamente tiene citas bíblicas. El objetivo es que la persona, ustedes aprendieran a entender la Biblia o a leerla solamente a partir de esos puntos, o sea, solamente leyendo la Biblia. Espero que se entienda el concepto, o sea, solamente va a tener textos bíblicos. El objetivo de esos folletos es sentarse con una persona o con un grupo de personas, leer, por ejemplo, los textos relacionados a quién es Dios, junto con algunos subtemas que vienen ahí mencionados, y pues simplemente empezar a razonar los textos bíblicos que vamos leyendo. Ese sería el objetivo, aprender a razonar, utilizar la razón que Dios nos ha dado, pedir el Espíritu Santo para que nuestro raciocinio sea guiado a través del Espíritu Santo y entender la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer videos muestras, seguramente va a haber algunos videos o esos videos se van a subir a forma de estudio, de congregación posiblemente, ese sería uno de los objetivos, espero que se pueda lograr. Pido sus oraciones, hermanos, para que, bueno, Dios esté con nosotros en esos objetivos. Y bueno, con un grupo de hermanos tal vez nos sentaremos a precisamente estudiar esas doctrinas básicas para que ustedes puedan ver cuáles son nuestros puntos de vista, cómo es el proceso que nosotros tenemos como estudiantes de la Biblia, qué se hace cuando alguien no está de acuerdo con alguna idea, bueno, cuál es el protocolo, porque tampoco no vamos a silenciar a una persona porque no está de acuerdo con nosotros. Simplemente, pues bueno, hay que escuchar, aprender a ser escuchados, pero sin llegar a pelear, porque el amor es la base de de la iglesia y también de las reuniones cristianas. Amar al prójimo como uno mismo, amar a nuestros hermanos sobre todas las cosas. El amor siempre tiene que prevalecer, aún dentro de las diferencias doctrinales. Ese es uno de los objetivos, hablar de doctrinas básicas, con ese folleto pequeño que se llama Verdades Bíblicas, diseñado para poder comenzar pues, a estudiar la Biblia con algunas personas. Si alguien quiere ese folleto, pídalo a través del número de WhatsApp que aparece al final de este podcast. El siguiente punto es que se va a analizar nuevamente, ya con más detenimiento y posiblemente como grupo. Igual vamos a analizar de nuevo el folleto, pero ya completo, si Dios nos lo permite, el folleto, el plan de Dios para el hombre, pero ya con un formato de estudio igual como el que les comentaba, donde varios hermanos estarán compartiendo también sus puntos de vista. Es el objetivo, sin embargo, bueno, lo vamos a estar analizando, si es posible o si simplemente una persona estaría compartiendo pues nuevamente esa información, pero ya lo haríamos con un mejor audio, ¿no? Porque se trató de hacer hace unos años, sin embargo el audio no era muy bueno, entonces ahora que ya su servidor ya entendió cómo mejorar el audio de los podcasts, pues bueno, creo que sería interesante volver a hacerlo y pues explicar de nuevo esas 23 lecciones de estudio en el hogar del plan de Dios para el hombre. Es un breve resumen, ese folleto que ha hecho la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA, es un resumen del plan divino de las edades. ¿Cuál es nuestra fe en cuanto al plan de salvación? ¿Qué es lo que hemos podido entender a través de estos años y que, bueno, sigue siendo para nosotros muy importante? Yo creo que uno de los ejes centrales de los estudiantes de la Biblia es el plan de salvación. Para muchas personas ya respondiendo dudas en cuanto a las diferencias con JW que tenemos nosotros, pues bueno, que para nosotros 1914 o un cuerpo gobernante, pues no es, para nosotros pues no es nada, nunca ha habido para nosotros un cuerpo gobernante.
y 1914 para nosotros es una doctrina secundaria. Hay quienes la creen, hay quienes sí la creen, creemos, porque yo sí la creo, y hay quienes no la creen, y siempre ha sido así. Hay hermanos que nunca han creído en 1914, y está bien, y el hermano Russell jamás obligó a nadie a creer en 1914. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es pues entender que hay doctrinas básicas, doctrinas claves, y de ese folleto del plan de Dios para el hombre explica una, o yo diría que es la doctrina principal y que le da forma a nosotros como estudiantes de la Biblia, y es el plan de salvación. Y ese pues lo hemos mantenido después de muchos años. Entonces, pues seguramente para muchos hermanos pues les va a ser muy familiar porque se parece, o los hermanos, porque yo he visto que hay hermanos que siguen visitando ese canal, que son testigos en activo o ex testigos. Pues bueno, en el caso de ellos, pues van a haber similitudes con lo que aún todavía enseña la Sociedad Watchtower. Ahora pues vi un no, no es podcast, es bueno, el streaming que hacen los testigos de Jehová cada mes, se llama, déjenme recordar, olvidé el nombre, pero bueno, cada mes suben desde la sede central de ellos un video con información, no olvidé el nombre. Vi el de este año pues por curiosidad. En mi caso yo veo de todo un poco, no solo de ellos, aclaro, ¿eh? No tengo ningún tema con los hermanos, y pues bueno, en el caso de ellos pues suben un streaming de cada mes, de una hora, hora y media, y pues se habló de la reunión anual que ellos tienen como Sociedad Watchtower, y es interesante que están retomando o regresando a las doctrinas originales, ¿no? Están haciendo como una reforma, posiblemente por varias situaciones que están pasando dentro de ellos, y bueno, esperemos que bueno, esto no provoque que los hermanos pierdan la fe, porque pues eso es malo, ¿no? Jesús dijo, si por causa tuya un hermano tropieza, mejor te es amarrarte una rueda de molino y aventarte al mar. Entonces así de grave lo ve Jesús, ¿no? Pero esperemos que los hermanos no pierdan la fe, y bueno, que todo, cualquier cosa, ya sea ahí o en otras religiones como la Luz del Mundo, que han tenido problemas graves, o los mormones, pues bueno, que todo esto se resuelva pronto, ¿no? Y que los hermanos pues tengan pues la tranquilidad de poder profesar su fe, y también tanto los que quieran estar dentro como estar fuera, ¿no? Porque sabemos que hay personas que no quieren estar ahí, pero pues bueno, han mandado mensajes, nuestras oraciones también con ustedes, hermanos, y pues bueno, no quisiera andar mucho en el tema porque yo desconozco muchas situaciones, y pues yo la verdad es que respeto a los que son excesivos como a los testigos. Yo, mis respetos para todos, y pues yo los amo en Cristo. Entonces, bueno, en ese canal pues bueno, veo que han subido pues información de cómo están retomando un poco acerca de las doctrinas originales de los estudiantes de la Biblia. Para mí pues es interesante ver esto porque significa entonces que pues están regresando, ¿no? Hay reformas posiblemente pues porque ya es importante reformar su doctrina, ¿no? Porque no era tal vez como ellos esperaban que sucedieran las cosas, y pues se han dado cuenta que necesitan regresar a ciertos puntos que ya habían creído antes. Y está bien, qué bueno, hermanos, me da gusto porque bueno, eso es un indicio por lo menos de que puede haber un poco de humildad, aunque dijeron que no iban a pedir perdón, y bueno, es decisión de ellos, pero lo importante es que están retomando ciertas doctrinas, ¿no? Entonces, en esos folletos como el plan de Dios para el hombre, o inclusive el libro, el plan divino de las edades, van a ver retratada realmente la doctrina original de los estudiantes de la Biblia, y eso que les estoy comentando, para los que son testigos, pues bueno, pueden revisarlo por sí mismos, que esas doctrinas que se están hablando ahora no son nuevas, sino que ya se habían dicho hace muchos años, como la resurrección de Sodoma y Gomorra, entre otras cosas, como que pues nadie puede saber quién se va a salvar, ¿no? O sea, no porque alguien sea mormón, católico, adventista, presbiteriano, metodista, testigo de Jehová, la luz del mundo, o estudiante de la Biblia, no por ser de esa religión uno se va a salvar en automático, sino que uno se salva por la fe y el amor que tiene hacia el nombre de Jesucristo y su consagración, ¿no? Realmente que estemos siendo cristianos verdaderos desde el fondo, no exteriormente ni a través de una organización, porque una religión u organización religiosa no tiene el poder de salvarnos. E inclusive este tipo de jerarquías religiosas o sistemas religiosos han sido la trampa predilecta de Satanás para la iglesia. Hace muchísimos años, inclusive los mismos testigos de Jehová marchaban con ciertas pancartas que decían: la religión es un lazo y es una trampa, solo siga a Cristo el Rey. Y es verdad, porque ese tipo de religiones aprisionan la mente, aprisionan pues el pensamiento libre de las personas, y tienen que encasillarse y pensar exactamente como les están ordenando. Y eso no está bien, hermanos. Usted no debe de permitir
que alguien primero no debe de aprisionar pues la mente de los demás, ¿no? Aprisionar el raciocinio ajeno. Y no debe de permitir que alguien aprisione el suyo. Usted solo tiene que seguir a Cristo el Rey, no una religión. Entonces, eso también siempre ha sido un objetivo de este canal y seguirá siendo ese el objetivo del canal, que pues seamos también libres pensadores, hermanos. Usted tiene que también estudiar las escrituras, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los objetivos. También, bueno, como les comentaba, vamos a estudiar pues doctrina básica para aquellos que, bueno, siempre tienen dudas sobre lo que creemos, cuáles son nuestras diferencias con JW. Este precisamente es el momento, ese año será el momento en que van a entender más acerca de ello. Se van a subir las doctrinas básicas de los estudiantes de la Biblia, donde encontrarán tanto similitudes como diferencias con ellos, y también para los adventistas, aunque en menor número, pero sí llega a haber adventistas del séptimo día visitando este canal. Y quiero comentarles que también estos nos van a permitir, esos videos o esos podcasts que se van a subir con doctrina básica, les van a permitir entender las diferencias con la doctrina pues del Elena G. de White, con la doctrina adventista. También tenemos mucha similitud con pues la iglesia adventista, ¿no? Entre ellos, bueno, que no hay un tormento eterno, que la vida, que la muerte es el fin de todo, entre muchas otras cosas, que Miguel el Arcángel es Jesucristo. Bueno, nosotros no recomendamos, tal vez ese va a ser uno de los puntos secundarios que se van a tratar después, pero nosotros pues también pues hablamos acerca de la ley de la alimentación, sin embargo no como una ley, sino como algo importante para mejorar nuestra salud. O sea, no tenemos una ley específica de alimentación, eso se va a tratar, pero sí le damos cierta razón a la iglesia adventista en cuanto a que sí deberíamos de promover un poco esa ley, no como una ley de salvación, sino como una ley de salud, porque bueno, comer puerco tal vez no es lo más saludable del mundo, ni comer camarones, ni pulpos, ni ciertos animales que no están pues limpios ceremonialmente en la ley de Moisés, en el libro de Levítico. Entonces, si Jehová lo prohibió, posiblemente sea por temas de salud. De hecho, bueno, cuando usted está enfermo, tiene una infección en el estómago, ¿qué pasa? El doctor le dice no coma puerco. ¿Por qué? Porque el puerco pues es un animal que no es muy limpia su carne y puede provocar enfermedades. Entonces, hay ciertas similitudes, sí, también con la iglesia adventista del séptimo día, pero también hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, ellos creen en la Trinidad, nosotros no. Pero hay cosas interesantes que se van a poder analizar precisamente en ese año sobre cuáles serían las diferencias principales que tenemos con estas dos religiones. Entre otras, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia de Dios del séptimo día, tenemos más similitudes con ellos. Yo en lo personal siempre he sentido que tengo más similitudes con los hermanos de la Iglesia de Dios del séptimo día, que, ojo, no es igual a la adventista del séptimo día. Son muy similares, pero no iguales. La Iglesia de Dios no cree en la Trinidad precisamente. Observan el sábado, la ley de la alimentación. Y en el caso de la Iglesia de Dios del séptimo día, pues la internacional, yo le llamo así, la organización internacional, pues bueno, tenemos más similitudes, ¿no? Inclusive conozco pastores que creen que la salvación pues no la da la iglesia, ¿no? La da Jesucristo, y aceptan que hay más personas que se van a salvar. Entonces, pues bueno, tenemos más similitudes yo creo con ellos, pero también ahí sí no sé si haya hermanos de esta religión que observen estos podcasts, que escuchen esos podcasts, pero también podría ser que si alguien lo escucha puede entender las diferencias entre la Asociación de los Estudiantes de la Biblia y la Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, pues bueno, en estos meses, hermanos, que vienen, pues vamos a estar analizando esto. Se van a hacer en vivos, hermanos. Sigan pendientes de redes sociales en Asociación de Estudiantes de la Biblia en México. Así búsquenlo en Facebook, Asociación de Estudiantes de la Biblia en México. Pónganle me gusta y pónganle en la parte de seguir, pónganle no, bueno, póngale que sea seguido, ¿no? Que hay algo que dice ahí preferente o preferido, para que les aparezcan todas las publicaciones que se hagan a través de esta red social de Facebook, de Asociación de Estudiantes de la Biblia en México. Hay filiales como la Asociación de Estudiantes de la Biblia en Chile, Asociación de los Estudiantes de la Biblia en Argentina. Estaremos checando que se haga un grupo también para los hermanos de España. Importante es, hermanos, que podamos continuar visitando esas redes. ¿Por qué? Porque van a ver en vivos. Seguramente ya han escuchado uno que otro en vivo de los estudiantes de la Biblia. Y yo creo que sería interesante, ¿no? Retomar lo que siempre ha sido la esencia de los estudiantes de la Biblia. Nosotros no nos cerramos a un método apostólico de predicación. El método apostólico, en mi punto de vista, es predicar y llegar a la gente. ¿Cómo? Como uno pueda, pero llegar a la gente. Entonces, ha sido un método muy interesante y efectivo los en vivos.
Y bueno, se va a procurar generar en vivos, hermanos. Entonces en redes sociales, inclusive en esa página de YouTube, se pueden ya subir imágenes. Pónganle también en la campanita, si no se han suscrito, suscríbanse, pongan la campana, pónganle todas las notificaciones. Es una campanita con símbolos de movimiento, así les va a aparecer nuestras publicaciones en automático. Y se va a estar subiendo en todas las redes, hermanos, precisamente cuando va a haber en vivos. Quisiera decirles que siempre va a ser a la misma hora, por el mismo día, pero no estoy seguro debido a que su servidor, pues a veces tengo que trabajar o los hermanos no están disponibles por ciertas situaciones. Entonces, pues bueno, procuraremos que el en vivo sea pues en breve, ¿no? Que se pueda tener un en vivo, por lo menos, si no cada semana, por lo menos cada 15 días, y bueno, podamos estar en comunicación directa, ¿no? Cual si fuera pues una estación de radio, como las antiguas emisoras de radio que tienen o tenían los estudiantes de la Biblia, como por ejemplo cuando se transmitía el programa Francisco y Ernesto, que ese ha sido uno de los métodos de evangelismo muy interesantes que ha tenido la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Entonces, pues las emisoras de radio siempre han sido importantes, pero hoy, gracias a esa tecnología y a estos canales como YouTube, pues tenemos la oportunidad de seguir predicando de un estilo similar y sin tener que gastar un presupuesto tan alto, ¿no? Solo se necesita una computadora en casa y listo. Entonces, pues bueno, ese va a ser otro de los medios donde se va a estudiar. ¿Qué se va a estudiar? Creo que es importante que aprendamos a estudiar la Biblia y generalmente, voy a procurar que sea así, vamos a estudiar ciertos pasajes bíblicos sin tanto apoyo teológico, sino, o sea, realmente meditando en lo que estamos escuchando de la palabra de Dios y compartiendo también nuestros hallazgos bíblicos. Entonces, estén atentos, el último video del año pasado precisamente fue un en vivo, escúchenlo para que vean aproximadamente cómo va a ser este estudio. Si alguien desea generar un grupo de estudio de la Biblia con su familia, con sus amigos, con algunas personas cercanas, pues háganlo así, pueden reunirse 2, 3, 4 personas, tampoco se necesita una mega congregación para empezar a estudiar las escrituras y pueden tomar como ejemplo estos videos de cómo se estudian las escrituras, pueden pedir esos folletos que les comenté si quieren estudiar doctrina básica de nosotros, pero lo que sí quiero que entiendan, hermanos, es que nada sustituye a la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Les sugiero que empiecen por los proverbios para hacer grupos de estudio o las cartas paulinas. Las cartas paulinas son fabulosas para la fe cristiana. Entre otras cosas, hermanos, pues para ese canal hablaremos, como les comentaba, acerca de doctrina básica. Seguiremos hablando de algunos puntos. Voy a responder algunas dudas brevemente, hermanos, en estos próximos 10 minutos. Un hermano, bueno, en algunos comentarios que he estado leyendo, pues decía que el pastor Russell era masón, hermanos. Pues bueno, siempre ha sido una acusación pues muy común de algunas personas. Sin embargo, pues al contrario de los testigos, porque eso ha sido un arma principalmente para atacar a los testigos, siendo honestos. En cuanto a los estudiantes de la Biblia, pues a nosotros pues no nos afecta porque realmente siempre ha habido estudios sobre el pastor Russell. O sea, ha habido hermanos que se han dedicado a investigar si realmente él era un charlatán o qué clase de persona era él, ¿no? Porque pues sí, es lógico que uno tiene que estudiar. O sea, a comparación de los testigos de Jehová, nosotros no vemos al pastor Russell como un profeta o un esclavo fiel y discreto, que no se equivoca, que él es el dedo de Dios en la tierra o que él es como un cuerpo gobernante, ¿no? O sea, para empezar hay que aclarar un poco eso. El pastor Russell no es el fundador de los testigos de Jehová, el fundador de los testigos de Jehová fue el juez Rutherford, e inclusive la teología de los testigos de Jehová lo afirma, porque ellos dicen que el esclavo fiel y discreto fue nombrado en 1919. El pastor Russell murió en 1916, digo, excluye totalmente al pastor Russell esa teología como parte del esclavo fiel y discreto. Y yo creo que saben por qué lo dicen, ¿no? Porque si el pastor Russell viviera hoy ya lo hubieran expulsado, porque él no comparte y predicó en contra de mucho de lo que los testigos de Jehová hacen actualmente. El pastor Russell nunca hubiera estado de acuerdo con esta organización. De hecho, él nunca hizo una organización, nunca ha habido una organización. Nosotros ni siquiera utilizamos esa palabra más que cuando decimos organizar, ¿no? O sea, organizar como pues filas, archivos, papeles, ¿no? Pero no como una institución. Entonces, la palabra organización no existió en el vocabulario de Charles Russell. Para Charles Russell, hermanos, eso nunca existió una organización para los verdaderos estudiantes de la Biblia. Y si el pastor Russell hubiera sido masón, pues a nosotros ni nos va ni nos viene, porque pues a final de cuentas cada quien tiene su propia historia. ¿Estamos de acuerdo? Usted es testigo de Jehová y si usted lo fue, o si fue adventista o católico o un masón, porque podría haber personas que fueran masones, pues ya, o sea, pues eso es lo que fueron antes, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces,
¿Cuál es el problema? O sea, el hermano tuvo la oportunidad y sabemos que estuvo metido hasta en religiones de Medio Oriente. ¿Por qué? Pues porque quería entender qué era lo correcto, hasta que después regresa aquí a América, bueno, regresa a su país allá en Estados Unidos y retoma los estudios bíblicos gracias a una predicación segundo adventista que escuchó. Entonces, el punto es, si es o no es masón, pues no es algo relevante para nosotros, porque era su vida personal y todos tenemos una vida, una historia, ¿no? Entonces, pues así Pablo también hablaba de que él pues no se sentía digno del evangelio y le había matado a muchos cristianos. ¿Qué pasaría si hoy un asesino de cristianos se volviera cristiano y empezara a predicar el evangelio? Muchas personas lo atacarían como le hicieron a Pablo y dirían que como esa persona que persiguió a la iglesia ahora resulta que muy cristiano y que ya Dios lo perdonó. Pero a final de cuentas pues no es nuestra decisión. O sea, si Jesús y Jehová perdonan a alguien está bien, ¿no? O sea, digo, para empezar, ni siquiera hay indicios de que él haya sido masón. Siempre han sido chismes en internet y nunca ha habido nada, ¿no? Pero generalmente eso lo utilizan muchas personas para derrumbar la fe de los testigos de Jehová. En el caso de nosotros, pues no funciona esos ataques porque pues para nosotros él solamente fue un humano, tal como nosotros, con sus virtudes y sus errores, tal como nosotros, y pues para nosotros, pues nuestros respetos para el hermano, que dedicó muchos años al estudio de la Biblia y que lo dejó por escrito. Pero nada más, o sea, realmente él solamente postuló escritos y yo creo que uno de los puntos importantes para que usted sepa si es o no es masón o si él enseñó cosas raras, pues es que usted se dé el tiempo de escuchar o leer los libros que él escribió. Nosotros tenemos varios en español, se los puedo compartir por WhatsApp a través del número que viene al final del video. Pida esos libros, léalos con detenimiento y usted determine si realmente enseñó algo que esté mal o qué pasó, ¿no? Porque pues bueno, cualquiera puede opinar, pero pues tenemos que tener herramientas. Un juez en el mundo para poder juzgar si alguien es culpable o inocente, escucha a quien lo está acusando, pero también escucha al acusado. Y entonces determina quién está diciendo la verdad y quién una mentira. El hecho de que Internet esté repleto de videos diciendo que muchas cosas acerca de los estudiantes de la Biblia y del pastor Russell no lo hace una verdad. Y realmente los estudiantes de la Biblia, por lo menos, sabemos nuestra historia, sabemos por qué creemos, por qué utilizamos símbolos o ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues la cruz coronada, ¿no? Ya hay un video por ahí que habla de la cruz coronada, no voy a entrar en detalles, siempre ha sido un modelo para la iglesia, inclusive para el catolicismo, y los masones retoman ciertas cosas de varias religiones, culturas, pero no les pertenecen y el hecho de que las utilicen no significa que sean buenas o malas, solo que ellos las utilizan y punto, hermanos, pero no es algo pues que los haga malos o buenos, simplemente ellos las adoptan, pero nada más, como por ejemplo también el triángulo con este ojo, bueno, en realidad simboliza a la divina providencia. Sin embargo, ellos le dan otro contexto y ahora se llama el ojo que todo lo ve. Pero pues en realidad, para la Iglesia Católica, esto siempre ha simbolizado a la divina providencia. Nunca simbolizó eso, ¿no? Entonces, pues los masones es lo que hacen. Generalmente utilizan símbolos de otras culturas y pues le dan un contexto diferente, pero eso no los vuelve ni buenos ni malos, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con, por ejemplo, Pasa lo mismo, hermanos, también con ese símbolo de la pirámide. O sea, un egipcio, que popularmente se cree que los egipcios crearon las pirámides, precisamente, pues yo no creo que un egipcio haya sido masón, ni siquiera estaban ni en lista de existencia los masones para esas fechas, y sin embargo ellos la utilizan para hablar acerca de ciertas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos utilicen esa pirámide no significa que los mismos egipcios fueran masones, solo que ellos utilizan estas imágenes o representaciones para simbolizar alguna idea o alguna doctrina propia de ese movimiento. Adicional a ello, bueno, algunos canales pues llegan a hablar de que los ocultistas y para muchos canales de conspiraciones, pues realmente los masones son lo peor y son sociedades raras y ocultas que quieren destruir al mundo y no sé cuánta cosa más. Sin embargo, olvidan que no existen solamente los masones, o sea, hay más sociedades ocultistas y que entre ellas a veces no se llevan bien o que no tienen los mismos intereses, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, los Iluminados, también la Sagrada Orden Rosacruz, entre muchas otras sociedades. Y pues también tendríamos que ver algunos puntos, ¿no? Porque, bueno, simplemente esas corrientes lo que tratan de entender en teoría es entender la filosofía que hacen aquí en el mundo, o sea, como filosofar a partir de la religión, la ciencia y la filosofía. Que puede haber gente buena y mala, pues sí, dentro de estas organizaciones, claro, como también dentro de cualquier religión, ¿no? Entonces, pues no es
o sea, también creo que a veces nos hace falta más estudio y entender pues muchas otras cosas antes de juzgar, pero bueno, yo respeto los puntos de vista ajenos. Sin embargo, el pastor Russell pues nunca dio indicios de ser un masón o miembro de alguna de estas órdenes ocultistas y siempre predicó en contra de ello. Entonces, pues yo les invitaría a que puedan leer sus escritos y tomen ustedes también un poco de nota sobre ello y ustedes determinen si es verdad o no, pero la única forma es pues permitir al acusado también hablar. Entonces, léanlo, el Instituto Pastoral Bíblico, de hecho, les comentaba, escribió un libro en inglés, de hecho creo que ahorita ya no lo editan, yo tengo un libro que me compartió una hermana de Estados Unidos que se llama El pastor Russell, el mensajero de la Odisea, y precisamente es un estudio que hace un hermano del Instituto Pastoral Bíblico sobre algunos episodios tal vez bochornosos, algunos tal vez ciertos, otros no, del pastor Russell, ¿no? Sobre si era masón, sobre el trigo mágico que mucha gente le achaca, entre algunas otras cosas importantes. En el caso de nosotros, pues sabemos que fue un hombre y pues bueno, habrán cosas buenas, malas que él llegó a tener, como cualquiera de nosotros, como usted también, no todo es bueno, no todo es malo, no creo que todo lo hagamos bien, ¿verdad? Entonces, pues es algo normal, ¿no? Hasta cierto punto, pero bueno, hay estudios sobre el pastor Russell, sobre si era o no era masón, pero yo creo que la forma más viable de saberlo es lea sus escritos y usted tome su propia determinación. Solo recuerde que él pues no es inequívoco, hay cosas que estuvieron bien, otras que estuvieron mal, y nosotros lo sabemos, y está bien. El hecho de que no sepamos la verdad absoluta nos permite depender solo de Jesús como la fuente de verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dependo yo de Jesucristo y mis hermanos dependen de Cristo, no del pastor Russell o de una religión. Si yo detectara que algo está mal aquí, simplemente tomo mis cosas y me voy y sigo a Cristo a donde Él me lleve. Otra pregunta, hermanos, que llegan a formular hermanos es, de hecho, una hermana de nombre Jessica hace algunos días preguntó que si éramos como los berianos. Me imagino que la hermana pregunta por la, las reuniones que están haciendo unos hermanos que son ex-testigos, que se llaman berianos, que están, bueno, que quien sube los videos de ese canal de YouTube es el hermano Eric Wilson. Aclaro, hermanos, que bueno, como estudiantes de la Biblia nosotros respetamos a todas las religiones y a todos los hermanos. Sabemos que hay problemas pues dentro de la sociedad Watchtower actualmente. Sabemos que, bueno, ahora hay bastantes detractores de los testigos de Jehová. Bueno, no de los testigos, más bien yo he notado que, o sea, no tienen un problema con los testigos de a pie, sino con la sede central y sus doctrinas. Sin embargo, nosotros no estamos ni a favor ni en contra y no vamos a tomar partido por nadie porque no sería amoroso. Entonces, nosotros lo dejamos en las manos de ellos y pues bueno, esperemos en Jehová se resuelvan pronto esos problemas y pues bueno, la iglesia pueda alcanzar la unidad, ¿no? En general, todas las iglesias podamos tener una unidad en el amor en Cristo, como les comentaba al inicio. Entonces, bueno, mis respetos para los hermanos berianos, para los hermanos ex-testigos y para los testigos en activo. Yo no tengo problema con nadie. Nosotros como religión no tenemos problema con nadie y respetamos a cualquier persona como si fuera bautista, católico, metodista, ¿no? Para nosotros los testigos solo son una religión más dentro de todo el grupo de la cristiandad que somos, ¿no? Pero pues nada más. Entonces, en el caso de los berianos, bueno, el hermano Wilson sube audios, videos, bueno, él sí sube videos con él y explica algunos puntos de vista interesantes. No comparto toda su ideología para la hermana y algunas personas que lo han preguntado. Nosotros como estudiantes de la Biblia no compartimos cierta ideología que él tiene. Sin embargo, la respetamos. Lo que sí es encomiable es que el hermano pues está estudiando la Biblia, ¿no? O sea, el hermano sube videos que él mismo llama que son estudios exegéticos, donde él trata de permitir que la Biblia hable, que es lo que nosotros promovemos en ese canal, ¿no? Entonces él está haciendo un ejercicio muy interesante e importante, es muy importante, que es estudiar la Biblia y hacer un lado, pues, las doctrinas humanas, ¿no? Estos pensamientos o filosofías humanas y permitir que la Biblia le hable. Mientras él haga de Jesucristo su única cabeza y su líder, pues él es un cristiano, tal vez no con nuestras mismas ideas, pero él es un cristiano, tal como un testigo de Jehová se hace a un lado, pues toda la tradición y él estudia la Biblia, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, además Jesús es el único que juzga, ¿no? Si alguien es verdadero cristiano o no. Nosotros pues no somos berianos en ese sentido, porque también otro de los puntos es que nosotros nunca, como grupo, nunca hemos sido testigos de Jehová. O sea, nosotros somos de una larga lista de estudiantes de la Biblia que siempre han sido estudiantes de la Biblia sin haber pertenecido a los testigos de Jehová como grupo colectivo. Como religión nunca lo hemos sido. De hecho, pues rechazamos a la sociedad Watchtower en cuanto ellos se convierten en testigos de Jehová. Entonces,
nosotros no hemos sido testigos de Jehová. Los bereanos, por lo que puedo entender en algunos de sus videos que he llegado a ver, pues son testigos de Jehová que han salido de esa organización y encomiables que han luchado por su fe. O sea, no han perdido la fe en Dios y siguen luchando por mantener su fe en Jehová y en Jesucristo y han aceptado a Jesús también como su única cabeza y líder, y eso los convierte, a mi punto de vista, en buenos cristianos, ¿no? Porque están buscando la dirección de Jesucristo. Entonces, pues bueno, no somos como los bereanos en ese sentido, debido a que nosotros nunca fuimos testigos de Jehová, pero como los bereanos, como los testigos de Jehová y otras religiones, pues también somos cristianos, ¿no? Aceptamos a Jesús como nuestra única cabeza. Entonces, lo que les puedo comentar en cuanto a ellos, bueno, ellos tratan generalmente de demostrar o de promover la lectura, el estudio de la Biblia, y generalmente pues es objetivo, lo que yo puedo percibir tal vez esté equivocado, es pues despertar, como ellos lo han dicho, a los testigos de Jehová de ciertos errores doctrinales. El objetivo de este canal, el de aquí, el que ustedes están oyendo, pues no es despertar tal cual a los testigos de Jehová, aunque sí nos hemos enfocado un poco en ciertas doctrinas similares porque nos los han pedido ustedes. Pero como ustedes habrán visto, también hablamos de otras doctrinas, ¿no? En el caso de ese canal es despertar la fe de un cristiano hacia Jesucristo, pero en general, ¿no? Digo, aquí se han subido videos acerca de doctrinas mormonas, adventistas, de otras religiones, inclusive católicas, ¿no? Hemos hablado de las llaves de San Pedro, entre otros puntos. De hecho, en este año también podría comentarles que se va a expandir un poco más esto a una sección que se podría llamar o tiene por nombre creencias populares. De hecho, ya hay una sección que se llama así, donde se va a estar hablando acerca de creencias populares, ¿no? Por ejemplo, la penitencia, ¿no? He estado leyendo ahorita a Santo Tomás de Aquino y ayer me dio un poco de gracia y mis compañeros me preguntaron por qué me estaba riendo, porque estaba yo leyendo a Santo Tomás de Aquino y en el prólogo de la Suma Teológica pues habla acerca de que en el 1270 y algo, 1972, 71, él regresa a cierta población para empezar a hacer un escrito sobre la penitencia, ¿no? Entonces a mí me da gracia porque, pues bueno, la penitencia siempre ha sido como algo muy católico, ¿no? Entonces, pues hay cierta fijación de la iglesia sobre las penitencias, lo cual, bueno, sería interesante hablar en un nuevo estudio acerca de las penitencias, pero, y entender la fe católica, ¿no? Porque, bueno, en México la población mayormente es católica, ¿no? Entonces, entender la fe de otros hermanos, pues nos permite tener conversaciones un poco más amenas. Y la penitencia siempre ha sido un punto interesante, entre la venta de indulgencias, entre otros puntos importantes, pero se ha hablado en este canal de más contenido, no solamente enfocado a los hermanos testigos, pero pues sí, en años pasados sí se habló un poco más de la historia de los estudiantes de la Biblia y ciertas diferencias con JW, porque pues algunos hermanos creían que éramos lo mismo y pues no tanto. O sea, la verdad es que tenemos similitudes con muchas otras iglesias, como les comentaba, pero en cosas muy básicas no somos iguales, ¿no? Para empezar, aquí ni siquiera hay una sede central, estamos en contra de una santa sede. De hecho, el catolicismo es el primero que genera una santa sede, que es ahí en el Vaticano, y pues nosotros pues estamos totalmente en contra de que haya una dirección general de la iglesia, llámese cuerpo gobernante, papa, pastor o concilio, ¿no? O sea, nosotros no estamos a favor de ello y abogamos por una doctrina muy similar a la presbiteriana, que es que las iglesias son libres, autónomas y soberanas. Entonces, pues bueno, ese es uno de los puntos. Y algunos hermanos preguntaban igual que, bueno, ¿cómo podían ser estudiantes de la Biblia? Pues bueno, primeramente tienen que ser cristianos, porque el hecho de que usted sea estudiante de la Biblia no le va a dar la salvación. Usted tiene que aceptar primero a Jesús y no seguir a hombres. Una vez que usted tenga esa idea, pues estará correcto. Y después puede entender la doctrina básica que se va a hablar en este canal y entender un poco más de nuestras creencias, ¿no? Y entender un poco más acerca de lo que creemos que es correcto. Si usted cree que tenemos más verdades bíblicas que otras religiones y desea ser parte de esta asociación, pues adelante, bienvenido y le estaremos dando más detalles, ¿no? Hay hermanos que han preguntado cómo predicar el evangelio. Y quiero decirles, se van a subir tal vez videos al final de ese año de cómo predicar el evangelio, cómo llevar el evangelio, cómo evangelizar a las personas. Bueno, es importante hablar de ello porque tenemos que entender que llevamos a las personas hacia los pies de Jesucristo y no de una religión, que ese ha sido uno de los puntos de este canal y seguirá siendo el objetivo. Igual para aquellos que quieran ser predicadores podemos hacer pues reuniones precisamente para predicadores, pero teniendo siempre en cuenta, hermanos, que lo principal es llevar a la persona a los pies de Cristo. Y luego ya vemos de las religiones, pero primero es a los pies de Cristo, que sean cristianos verdaderos. Ahora, en cuanto a
Estoy revisando algunos puntos importantes. Hablan acerca de que si nosotros, bueno, una pregunta que estoy leyendo es si nosotros nos mantenemos neutrales en cuanto a asuntos políticos y militares. Pues sí, nosotros como estudiantes de la Biblia procuramos pues ser neutrales en asuntos políticos y militares. Sin embargo, como ya podrán haber visto en ese canal en ese año, se subió un video acerca del saludo a la bandera. En realidad, pues bueno, es un tema de conciencia. En mi caso, a mí no me quita nada pues hacer un saludo a la bandera, porque eso no es idolatría y hay base bíblica para ello, pero habrá hermanos que son estudiantes de la Biblia que no la saludan. Es un tema de conciencia, así como la sangre, que ya se subió un video acerca de la sangre. Y bueno, hay muchos otros puntos de vista importantes, ¿no? Entonces, hay varias preguntas, hermanos, que se han formulado, que precisamente tal vez hay un segundo video donde se contesten ya directamente preguntas. Pero, pues bueno, ¿cómo nos reunimos? Es otra de, de las preguntas. Por el momento estamos haciendo reuniones vía Zoom. Entonces, si usted gusta en algún momento participar de estas reuniones, mande su mensaje precisamente al número que estamos viendo en pantalla, que es el número estamos viéndolo en ese momento en pantalla. Lo estoy revisando, hermanos. Una disculpa porque no estoy viendo yo el número. Ustedes sí, pero yo no. Es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Pueden mandar a ese número sus dudas, comentarios, sugerencias de videos. Pueden pedir los libros del Pastor Russell en PDF. Se les va a mandar vía WhatsApp. Es importante que el mensaje se envíe vía WhatsApp. Desde cualquier punto del planeta pueden hacerlo. Ha habido mensajes de varios países. Envíen por favor sus comentarios o sus solicitudes a través de este número. También pueden, hermanos, solicitar información para grupos de estudio. Se va a abrir grupos de estudio. Únanse a las redes sociales que les comenté. Se va a publicar ahí cuándo es el inicio de una reunión de estudio. Los testigos de Jehová, para los hermanos que han preguntado que son testigos, me percato por cómo preguntan. Ustedes generalmente hacen estudios bíblicos pues individuales. Posiblemente por el tiempo su servidor no pueda dar un estudio bíblico pues a una persona en específico, sino que voy a abrir grupos de estudio. O sea, si ustedes quieren estudiar, ¿no?, cómo es nuestra doctrina básica y qué es lo que nosotros enseñamos, y sobre todo en la primera clase se tiene que enseñar cómo estudiar la Biblia. Yo les voy a enseñar a estudiar la Biblia y luego ya lo que nosotros creemos, para que ustedes sepan cómo buscar en la Biblia y ver si lo que les estoy diciendo es verdad. Entonces hay que hacer este ejercicio y se les puede enseñar esto a través de clases, ¿no? Pero bueno, va a haber clases que se van a abrir, días, fechas, horarios están por confirmarse. Sin embargo, manden su solicitud para participar de ese estudio bíblico, de esas reuniones de estudio, a través de este número de WhatsApp. Pongan por favor o pongan la frase quiero participar en el grupo de estudio bíblico, de estudio pues de doctrina básica. Y pues yo con gusto les voy a empezar a compartir información. Voy a guardar sus números para poder enviarles información de cuándo iniciaría estos grupos de estudio bíblico. Voy a procurar que sean dos horarios en diferentes días para que ustedes puedan participar, que en alguno de ellos puedan hacer el esfuerzo de participar y puedan conocer un poco más de la doctrina básica de los estudiantes de la Biblia, y sobre todo en la primera reunión, cómo estudiar la Biblia. Usted tiene que aprender a estudiar la Biblia para que usted no lo engañen, diríamos en México, para que no le cuenten, para que no le digan, no le cuenten y no le engañen, porque si no, cualquier persona que diga que sabe de Dios, pues le vamos a creer. El punto es saber, pues, cómo estudiar la Biblia. Entonces, mándenlo, hermanos, por favor, manden sus solicitudes. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, opriman la campana, opriman todas las notificaciones, opriman esa campanita con símbolos de movimiento para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Y bueno, hermanos, pues agradezco que sigan viendo estos videos, compártanlos. El punto de estos videos no es destrozar la fe de la gente, hermanos. No los utilicen para destruir la fe ajena, sino utilicen los, hermanos, para poder ayudar a las personas a crecer en fe, en conocimiento, nada más. Ese es el objetivo de ese canal. Jamás debe de ser el destrozar la fe de los hermanos. Bien, hermanos, pues me despido con la bendición apostólica, así se le llama en varias iglesias a esta frase o esta oración que hace el Señor, el hermano Pablo, no Señor, más bien el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Es una frase que le da a los hermanos de Corinto. Se registra en 2 Corintios 13:14, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.